Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 99 de Capuchino Radio. Yo soy Griselda Robles. Gracias por acompañarnos en esta trilogía que estamos entre temporadas. Aquí con mi comadre Erika Tamaura hasta Houston. ¿Cómo estás, comadre? Comadre Griselda Robles en Querétaro, Houston, Texas, presente, te saluda. Aquí estamos contenta, estoy emocionada, estoy feliz, porque aparte que estoy pasando tiempo contigo y nos estamos tomando un cafecito, estamos en este proceso de que estamos, ¿no? O sea, reinventándonos, reconstruyéndonos, dándonos la oportunidad de pues de honrar lo que hay, lo que hubo y lo que habrá. Entonces, episodio 99 del Capuchino, va a estar muy interesante, y pues cuéntame cómo podemos empezar, cómo estás, cómo llegas ahorita al episodio 99. Fíjate que esa es la pregunta que yo te iba a hacer, comadre, porque cuando pensamos, ya lo platicamos en el episodio anterior, si estás llegando tú, capuchino, escucha a este episodio y no has escuchado el anterior de journaling, te recomendamos que vayas y lo escuches también, porque venimos en una trilogía y hemos estado platicando un poco de lo que vamos a hablar aquí, de lo que vamos a hablar en el tercer episodio, que van ligaditos. Este, y cuando se nos ocurrió hablar de este episodio, que es la historia del capuchino, pensé que lo más adecuado era entrevistarte a ti como Ujú, creadora del capuchino y la pregunta obligadísima, que es con la que inicias todas tus entrevistas ujú. de capuchino para Proyecto Puente o de capuchino en YouTube, es cómo llegas, comadre, cómo está tu corazón en este momento y a 15 años de distancia de aquella Erika Tamaura del 2009 cuando iniciaba el Capuchino Radio. Afortunadamente, comadre, hoy, mi corazón está tranquilo, en paz, feliz, emocionado, muy agradecido. O sea, ¿por qué? Porque el capuchino ha hecho, para mí, lo más importante es conectarme contigo. O sea, es a través de estos 15 años, en esta último estirón y etapa, fue el darme el pretexto de poder, pasar más tiempo contigo, ¿no? Entonces, eres, una persona muy especial en mi vida, somos amigas desde la secundaria, hemos pasado muchas cosas, toda la vida Sí. juntos. Entonces, la vida nos separa, te lleva a ti a Querétaro, a mí me lleva a Houston y, Nos separa entrecomillado. nos separa geográficamente, Exacto. pero, no contaban con nuestra astucia. Entonces, el capuchino se convierte en para mí se convierte en este espacio donde principalmente conecto contigo, pero tengo el pretexto de invitar a todas las personas que están alrededor, a lo mejor de mi vida, o que veo, mis amigas, artistas que admiro. O sea, de repente se convirtió en la respuesta de mi pasión por comunicar. Entonces, Yo yo quiero que me lista, digas, lista para la comadre, entrevista. ¿dónde estabas tú? O sea, ¿cuál era tu entorno, tu realidad de ese entonces para que tú pensaras en un capuchino? ¿Y cuál fue tu primera idea? O sea, ¿cómo surge el capuchino? ¿Realmente surge como lo que fue o hubo una idea diferente y se transformó en lo que inició? Pero platícanos Ujú. dónde estabas, qué estabas trabajando, cuál era tu situación, de vida, ¿no? De qué estabas pasando para saber cuál es ese punto de partida, cuáles fueron las emociones, los sentimientos que movieron a esta mujer alfa que estaba haciendo tanta y tantas cosas en ese 2009. Comadre, fíjate que el capuchino, nació 2 años después de mi hijo. Eric nació en el 2007. Yo, en el 2007 yo tenía 24 años, 25 años, el cuarto de siglo. Y entonces estaba, yo creo, en un momento donde tú crees que puedes todo, que todo lo quieres
que todo te vibra, que tú dices, o sea, quítate que ahí te voy, o sea, ubiquémonos también en el espacio del tiempo. A los podcasts apenas estaban así como que medio empezando o estaba todo este Sí, rollo no, nada de que la ver. tecnología, apenas el Facebook estaban haciendo, o De sea, hecho, la palabra podcast como tal no estaba, ¿eh? Por em algo era Capuchino Radio. sí, empieza todo este proceso de la comunicación digital, ¿no? Entonces, estaba terminando mi carrera. Yo terminé mi carrera universitaria en el, no sé, 2001 o 2002 por ahí, ¿no? Ujú, ujú. Empiezo mi maestría, tengo un viaje a Barcelona por mi maestría en España. Estaba trabajando yo en Itson, en el Instituto Tecnológico de Sonora, una universidad ahí, en Ciudad Obregón, y yo me acuerdo muy bien que, me metí al Mediterráneo 2 días antes de irme, de regresarme, a casa, porque dije: "No me puedo ir sin meter los pies en el Mediterráneo". Entonces, ahí como que traté de hacer un ritual y dije: "Dios, dime por dónde, o sea, dime qué sigue en mi vida, dame la respuesta, mándame la gente, o sea, mándame, o sea, dime por dónde, dame una señal", ¿no? Entonces regreso y me embarazo. Regreso y me embarazo, entonces luego Esa fue sale la señal. esa fue la señal. Entonces, empiezo como que o sea, nace mi hijo y luego me dan una promoción en mi trabajo, empiezo a ser coordinadora del área de cultura, y dentro de esa responsabilidad del área de cultura, como gestora cultural en una universidad, empieza a combinarse este rollo del periodismo cultural y la comunicación y el marketing cultural para poder ayudar a que las personas se enteraran de los eventos que la universidad tenía. Y entonces, me acuerdo que, había un programa de desarrollo cultural municipal, que en ese momento era la maestra Domi Flores, la directora de cultura. Entonces, yo hago un proyecto porque resulta que dentro de también mi estancia en Itson pasé muchos aprendizajes donde yo creí que todos mis proyectos y mis alucines que yo tenía los tenía que vaciar en Itson, ¿no? Entonces empieza, Capuchino fue el primer proyecto que yo empiezo a quitar del territorio Itson. O sea, Y hacerlo personal, ¿no? Capuchino fue mi primer proyecto que yo empecé a hacer de manera personal y entonces firmo ese proyecto, pido dinero al municipio, pero más que pedir el dinero, para mí era el reconocimiento. Yo quería que la gente me reconociera de que yo era digna de que me dieran, salir en una lista de proyectos aceptados, ¿no? Entonces, ¿para qué pedí el dinero en ese momento? Para una consola, para el micrófono, para la página web, para esto y el otro, o sea, en ese momento, yo me acuerdo que metí el proyecto de podcasting cultural, y me dijo la maestra Domi Flores: "Mira, Erika", me dijo, "la verdad no creemos que eso tenga mucho futuro", me dijo, "pero porque eres tú, yo voy a apoyar tu proyecto, o sea, voy a luchar en el consejo por tu proyecto". Yo: "Muchas gracias, maestra". Gracias, maestra, aquí Gracias, estamos maestra. todavía. Sí, y en ese momento, pues, también, tuve ayuda técnica de Beto Robles, de tu hermano, Mi tuve hermano ayuda adorado. técnica de Giovanni Romeo, tuve ayuda técnica de DJ Jaro, y ahí empezó una serie de colaboraciones con muchas personas. El primer programa del Capuchino, que yo lo tenía pensado como este programa de segmentos, comerciales, menciones, entrevistas. Yo tenía en mente, o sea, realmente hacer como un Tonight Show o como un Oprah, ¿no? Como, o sea, algo que Oye, fuera, que ahí sigues con los talk shows y, ¿no? sí, Todo sí, ¿no? esto. Entonces, esa era como mi idea, pero en el tema cultural, ¿no? Y entonces, el primer invitado que tuve fue el maestro Ricardo Rodríguez, músico y maestro excelente, Exacto. y también tuve de invitada Gran padrino. a Natalia Monroe, que en ese momento también estaba, pues, con todo el boom de su revista, ¿no? Entonces, revista Ser Mujer. Entonces, empieza el capuchino y de repente empezamos a transitar de decir, bueno, ¿sabes qué?
Bueno, ¿qué realmente es un podcast? Un podcast es móvil, un podcast es movilidad, porque de repente andaba yo con la consola, con esto, con otro, llegábamos así como que con todo el estudio, Ajá, moviéndolo para un lado, para el otro. Y luego me acuerdo, también que en mi casa instalaba así como una mini cabinita, o de repente me acuerdo, ¿no? De todas las cosas que pasan. No teníamos de repente tanto. Bueno, yo no tenía tanto el ejercicio de andar de un lado para el otro. O sea, yo me acuerdo que, que yo veía a los reporteros que andaban con su grabadorcita y todo el otro, ¿no? Y yo, pues yo decía, bueno, sí, pero también quiero toda la parafernalia del micrófono y de acá y de allá. claro. Entonces, para mí, Luces, sí, todo, para ¿no? mí comunicación era igual a show, pues, ¿no? O sea, me llamaba mucho la atención ese Entretenimiento, mundo, ¿no? entretenimiento. Ajá, ajá. Entonces, en el 2009 eso sucede, Entonces, empezamos. Ujú. desde que surge, ¿tú ya tienes tus gafetitos de prensa o cuándo logras Ah, eso? eso era algo que yo deseaba con todo mi corazón. O sea, los medios de comunicación en Sonora y luego en Obregón. Pues, tú los puedes ver como medios oficialistas, ¿no? Tribuna, El Imparcial, Telemax, o sea, tú acercarte a esos medios de comunicación era como que, ¡guau! O sea, que salieras en el segmento, que te invitaran al programa de radio. Entonces, yo decía: yo quiero", pero yo no trabajaba en eso, yo trabajaba en la universidad. Entonces, yo me acuerdo que en el 2010 o sea, inmediatamente el Omar Guerrero y el Mario Pérez me invitan a radio, a FM, o sea, de decir, Erika, o sea, graba un audio o vente a la cabina a grabar 2 minutos y nos cuentas, ¿no? Una colaboración cultural. Entonces, pues yo ya me sentía la divina garza, Claro, comadre, yo ya me claro, sentía, o sea, no, bueno, entonces, en aquel momento meter un podcast en iTunes era así como que, oh, wow, ¿no? O sea, claro, triunfaste, ¿no? Y luego, el Omar Guerrero también dijo, oye, ¿sabes qué? Mételo a Obson para que la gente lo escuche en Obson para que me lleguen las visitas, ¿no? Y claro, todo en claro. Obson.com. Y Ajá. entonces empiezo, o sea, con el asunto de hacer la colaboración en radio y de hacer como el guión del paquete de qué iba yo a hablar, pues empiezo a entrevistar a la gente, a los artistas que venían de repente a Itson o que yo iba a ver en la Casa de la Cultura, o de repente yo me acuerdo que agarraba el camión y me iba a Hermosillo, o sea, que estaba a 3 horas de Obregón o a Guaymas y me ponía yo pues a A alucinar grabar entrevistas. y que yo Ajá. era periodista. Entonces yo dije, yo tengo que tener un gafet de prensa. Por supuesto. Por supuesto, pero pues no, la radio no me lo va a dar porque yo no soy empleada de ello. Entonces yo sola imprimí mi gafet de capuchino radio prensa y me lo colgué y muy Pero yo orgullosa. recuerdo que en ese momento ya era reconocido. O sea, no es lo Ujú. mismo a que yo, Griselda, de la noche a la mañana diga, microfonitos 3, prensa. No me Ah, dejan ah, entrar. pero ahora te voy a decir también, el estar en Itson me dio muchas tablas porque yo era maestra de ceremonias en Itson. O sea, yo presentaba los Exacto. eventos culturales, hablaba con los medios de comunicación, daba entrevistas a nombre de Itson, entonces eso me fue fogueando y aparte Y te fue siempre, dando estas puertas abiertas, ¿no? Con claro, gente que no le abrían a lo mejor tanto la puerta al capuchino, sino a Erika Tamaura. de Litson, ajá, exacto. Sí, no, o sea, ellos ya sabían que yo era una persona que era, entre comillas, estable o seria, pues, o sea, en el sentido que podían confiar O sea, que ajá, sepan que mi comadre fue estable y seria hace 15 años. o sea, que mi contenido, o sea, estaba en orden, pues, ¿no? O sea, tenía No, una sí te credibilidad, pues, ¿no? Entonces, que se juntó también con el hecho de que casi, casi al mismo tiempo me invitaron a escribir, una columna cultural nocta en Tribuna del Yaqui. ajá, sí. Entonces, empiezo de repente, o sea, en un pueblo chiquito como Obregón, que todo se sabe, de repente, pues, empieza, ¿no? Y luego llega el 2011, donde yo creo que ahí fue uno de los booms donde dices tú: "Oye, pues,
O sea, qué interesante. O sea, me encuentro en Twitter a Luis Alberto Medina, o no sé cómo estuvo que nos topamos. El chiste es que me empieza a invitar a Proyecto Puente también a colaborar, o sea, por llamadas telefónicas, y Erika Tamaures de café desde Cajeme con el capuchino y que no sé qué, y que bla, bla, bla. Y entonces, A ver, ahí, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? Cuando empezaste a tener a las Cappuccino Girls que ahí hacían, todavía no era, ahí ok, todavía no era. primero Sí, conociste al Alberto Medina, sí, tú, sí, siendo sí. tú el capuchino, tú. Exacto, o sea, yo Ok, siempre agarré al capuchino como si fuera mi núcleo, como si fuera mi sala de prensa de redacción, ¿no? ajá, Entonces yo tenía un blog personal donde subía las columnas que hacía en Tribuna, pues las subía en mi blog, pero luego también subía las colaboraciones que hacía en la radio. Entonces luego también subía la entrevista, entonces se veía como si yo fuera una productora de contenido, pues. O sea, y ¿sí me sí que lo explico? eras, sí que lo eras, Se veía porque como que todo eso era trabajo hecho, o sea, no era inventado. es que se veía como que estaba planeado, comadre. Se veía como que había un plan y y la realidad fue que todo se fue dando así como muy orgánico, muy fluido, Fluyó. porque a mí me encantaba hablar y me encantaba comunicar y en ese momento como que me decían, ay, es que lo dices muy padre, muy bonito. O sea, una de mis anécdotas más lindas que siempre cuento es que la columna cultural que yo tenía en Tribuna El Yaqui, me acuerdo una vez que estaba yo en la oficina de Litson y bajo a comprar un pan con el señor del pan, ¿no? Allá afuera en la calle. Y me dice, oiga, usted es la que escribe en la tribuna, ¿verdad? Me dice, la de la cultura. Guau, Y yo dije, aquí, ya, o sea, ya, este es mi claro. momento de consolidación. Y me dice, es que sabe qué, a mí me gusta mucho como usted me escribe y me habla porque parece como que estamos así como que platicando, y le entiendo, me dice. Y como, entonces yo dije, Exacto. o sea, qué maravilla, o sea, qué maravilla. Entonces, Yo con el señor del pan hago y deshago, exacto. claro. Y la verdad es que nunca fue la idea del capuchino, o sea, nunca empecé el proyecto por querer sobresalir yo. Sí había un tema de ego, por supuesto, o sea, Por supuesto, siempre. porque es tú eres el canal, quieres decir tú qué piensas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me refiero que nunca fue el objetivo del capuchino em, opacar el mensaje, pues, ¿no? O Sí, sea, sí, te siempre entiendo. fue poner el mensaje por enfrente, poner el mensaje por enfrente. Y en ese momento lo que estaba vibrando eran los artistas, los festivales, las exposiciones, o sea, era la vida cultural que yo estaba llevando, ¿no? Entonces, me El habla Luis Alberto Alberto. Medina, me Ujú. empiezo con Proyecto Puente y luego vienen las revistas. O sea, entonces las revistas locales aparte de ser mujer, la revista de Hangout, la revista de We Come from the Desert, Mambo Rock, entonces me empiezan a hablar y me empiezan a invitar a tener colaboraciones, pues. Y yo creo que esto se dio muy en conjunto por la cuestión de lo lindo que se veía un espacio cultural. Yo siempre lo he dicho y yo creo que lo voy a sostener siempre. El Capuchino fue el primer proyecto de podcasting cultural en Sonora. Si bien no Sí, revista, lo creo. porque hubo revistas antes y todo, pero Ujú. yo sí creo que como tal, o sea, o sea, y está registrado. Eso es lo que más me gusta de, por ejemplo, participar en convocatorias de proyectos culturales, no el dinero, el registro que te queda. En el 2009 tú ves la memoria y ahí está, proyecto de podcasting cultural Erika Tamaura. Exacto. Entonces, yo creo que se fue dando el que las revistas también querían como tener ese momentito cultural, porque también el tema es muy lindo, hablar de arte y cultura en todos lados cabe, pues, ¿no? Entonces, Definitivamente. eso fue en el 2011. Lo de las Capuchino Girls llegan, ahorita te voy a decir hasta cuándo. En el 2012 me encuentro con La Casa de Viena, Josué Barrera, que Josué Barrera Ajá. también es un actor bien importante en el tema del periodismo cultural en Sonora. Y entonces me dice, oye, pues vamos haciendo algo y no sé qué. Entonces, pues yo ya me sentía, o sea, cotizada, comadre, cotizada, ¿no? O Claro, sea, me claro, sentía sí. feliz. Entonces, de ahí fue pasando 2013, 2014, o sea, ¿no? Y de repente, llega, em,
llega, no me acuerdo, fíjate, eso lo tengo, yo creo que sí fue como en el 2014 o 2013, ahorita lo voy a confirmar. Pero entonces llega Doris Arenas a la vida del capuchino. Doris Arenas ahorita es jefa de noticias de Telemax, pero en aquel tiempo, Ajá, cuando ella, llegó con el capuchino, ella era la, encargada de información cultural del Instituto Sonorense de Cultura. Y entonces la Doris Arenas, con esta visión que ella siempre la ha caracterizado y de tendencia, me invita y me dice: "Erika", bueno, para esto yo veía a la gente que se iba de prensa al FAOT y yo así nada más, ¿no? Como niña nevería, ¿no? Así que veías a la gente y yo se me hacía agua la boca, ¿no? ujú. Pero, decía: "Bueno, yo no soy de ningún medio cultural, yo no pertenezco a ninguna firma, bla, bla, bla". Entonces, Doris Arenas me dice: "Erika, quiero que vayas al FAOT en el equipo de prensa del Guau, FAOT". Y yo, ¿qué? ¿Como capuchino? Me dice, o sea, ¿por qué? Porque yo en ese momento también estaba en, o sea, en el YouTube, en el blog, o sea, en la prensa, o sea, estaba sí. haciendo lo que una influencer haría, ¿no? Pero estamos hablando a nivel bebé, kindergarten, pero más que mi intención de ser influencer, lo que yo quería era comunicar era hacer registro. Entonces, parece que estaba saliendo muy bien, Ajá. porque entonces llega Doris y entonces yo me sentí, o sea, comadre, o sea, dije yo: "No, bueno". Entonces llego, me acuerdo, o sea, me dan mis pases, me dan todo, mi kit de prensa. Sí Entonces llegas, recuerdo esos momentos. entonces llego a mi cuarto de hotel y ahí dice: "Erika Tamaura, capuchino". Y yo: "¡Buah!". No, bueno, no, Y bueno, qué sí, y emoción. creo que todavía tengo ese postercito, ¿no? De ahí. Entonces, me empiezo, pues, a caminar en Álamos con gente de Canal 11, con Juan Arturo Brennan, empiezo con que, Guau, o sea, con gente, críticos internacionales que venían al FAOT, entonces me meto a la sala de prensa, me empiezo a conocer más, o sea, empiezo a conocer más y me empiezan a conocer más la comunidad, la crema y nata de periodistas culturales de Hermosillo. Entonces, ajá, era de decir, es que Erika Tamaura tiene, o sea, voy a ir al FAOT y voy a platicar en la radio de FM de Obregón, en Proyecto Puente Hermosillo, en Tribuna del Yaqui, en la revista Fulaneta. O sea, ajá. yo En Telemax, en todo. Ujú. era como un hub en Televisora del Yaqui, porque en Televisora del Yaqui también nos dan un segmento Sí, que hicimos recuerdo. con, que a lo mejor no era el capuchino, pero igual estaba yo ahí y lo hicimos aparte, que se llamaba El Clásico Estrés con Elisa Cavazos. Y entonces, entonces yo era como un núcleo donde yo decía, tengo esta información y tengo acceso a tantos medios de comunicación para compartirla. Ajá, Lo que pasa es que era información cultural gratuita y lo que mucha gente no sabía era que, porque de repente no tenemos esa cultura de conocimiento, los medios de comunicación tienen la obligación por ley de ofrecer tiempo para noticias culturales, pues, ¿no? Entonces, pues yo se las estaba dando gratis, ¿no? O sea, gratis en el sentido que ellos no tenían que sí, pagar una colaboradora, no tenían que pagar nada, nada. Yo estaba así como que, por favor, déjame decir la ajá, nota, ¿no? Entonces, empiezo a foguearme en el FAOT, empiezo a ver cómo lo hacen otras personas, empiezo a ver cómo sacan las notas de prensa ellos, empiezo sobre todo, comadre, a ver las ruedas de prensa, cómo las preguntas que hacen, o sea, cómo se maneja todo el ritmo. Es súper pesado, o sea, o sea, ser periodista cultural en un festival como el FAOT, porque te llevan y te llevan de todos los días y es, o sea, andar cubriendo todo el programa, no, es una cosa impresionante. Entonces, y aparte yo estarlo compartiendo casi al momento, ¿no? Porque era exacto, importante estar, o sea, no exacto. es nomás ir a asimilarlo, sino redactarlo, compartirlo, Y me estar en acuerdo que tiempos. Sí, en muchos FAO también tú me estabas ayudando, que yo decía: "Comadre, te voy a mandar las fotos y el exacto, texto, para y estar tú ponlo en subiendo redes, todo. y tú ponlo en Sí. redes, porque me voy a ir a la otra representación". Entonces, en ese momento, el FAO también empieza a tener subsedes en los municipios, en Cajeme, en Guaymas, en no sé qué.
Y entonces, como yo estaba en Itson y tenía, era maestra también de la carrera de licenciado en gestión y desarrollo de las artes, yo era maestra de políticas culturales o también de difusión cultural y de periodismo cultural o de prácticas de comunicación, pues yo veía muchas chavitas que yo decía, o sea, estas chavas tienen mucho potencial. Entonces yo les decía, oye, ¿qué te parece que vas a un evento del FAOT? Ujú, Hazme una nota y te pongo en el capuchino como colaboradora. Y claro. empieza entonces a Porque surgir. Ujú, seguimos en esta idea de que tú estás trabajando en la universidad, aparte de todo esto que estás haciendo, ujú, y ujú. entonces tienes acceso, pues, a chavitas, ¿no? Que pueden Exacto, estar, o sea, las estudiantes, porque es exacto, lo que se queda uno de dónde salen, pues de la exacto. universidad. Por ejemplo, Rosalba Wong, ella estaba trabajando, estuvo en proyectos culturales con el maestro José Paz, pero luego estuvo, que era mi jefe, estuvo en proyectos aparte, Ajá, sí. personales de su asociación cultural, pero luego llega al área de diseño en Itson. Entonces, Rosalba se convierte ahora en la maestra de ceremonia, se convierte en lo que era yo, ¿no? Y yo me empiezo a dedicar a otras cosas. Y Ujú, entonces empieza a haber una relación bonita de amistad. Igual yo le digo, oye, Rosalba, ¿sabes qué? Me van a pagar, porque de repente sí, a veces te decían, tengo este paquete para que me hagas 3 notas, ¿no? Entonces yo le decía a Rosalba o a las chicas, ¿no? ¿Saben qué? Hay este paquete para que vayan y chequen y todo, y a ellas les encantaba también. Entonces, además, dije, la verdad, se va viendo cómo va fluyendo, como tú has usado esa misma palabra ujú, del capuchino, cómo se va por naturaleza, según tu trabajo y todo, cómo se va desarrollando bien. Y las capuchino, la verdad, hicieron chicas muy buen trabajo, clave, porque chicas te voy clave a que decir. no solo hicieron buen trabajo, sino que han continuado, o sea, Ajá, ajá. es un mundo, Porque ¿no? te voy a decir porque te voy a decir también qué fue lo que pasó entre el 2014, 2013, 2014 y 2015, que pasa lo del FAOT, que pasa lo de que yo soy maestra en esa carrera, empieza a surgir en mí, empiezo a ver eso, que hay otras chavas como yo que tienen sus capuchinos, sus proyectos capuchinos que se llaman de otra manera, ¿no? Pero que son estas chavas que le están metiendo a toda la comunicación digital. Empieza Sonora Bloggers, pues. Entonces, Sonora Ajá, Bloggers, entonces suelto el capuchino tantito, porque digo, a ver, okey, ahorita lo que está pasando es que hay muchas mujeres detrás del proceso de comunicación digital, ¿no? Y que exacto. están usando sus blogs, que están usando sus redes, que están usando sus herramientas para Ujú, comunicar. Y entonces conozco a Dolores Aragón. Bueno, la conocí antes porque Dolores me hizo una entrevista en Hermosillo. Ella estaba trabajando en un periódico y luego conozco a Silvia Núñez. Me regreso tantito en el 2011, 2012, que tengo una experiencia de trabajo con el maestro Arteche y que se junta con ajá. su fallecimiento, llega Aline Arteche a mi vida. Alina, exacto. Entonces empieza a conformarse todo esto. Entonces llega Gaby Sí, Lozoya claro. también. Entonces, está esto de Sonora Alita creo Bloggers, también estaba en ese momento, ¿no? Alita Galván, Ana sí, tenemos Ávila, Ana Ávila, Clarisa Valdés, la Trixie, la Michelle Romero, la Moca en algún momento la también, Mónica Hammett, que sí la llegó Mónica Hammett, con el ajá. blog, con este de las bloggers. Y me la llevé al FAO, tuvo un FAOT Sí, que es nos fuimos porque cierto. ella estaba escribiendo en el Rock Point, en 360 Rocky Point, algo así también. Sí, 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 sí. Entonces, eso fue lo que empezamos a hacer. O sea, el capuchino de repente como que me hizo voltear y dije, no eres la única autora que anda por aquí rondando. Lo que pasa es que tú, pues ya tienes un plan y tienes un paquete sobre el arte artístico cultural. Pero, volteo y digo yo, bueno, entonces capuchino, pausa tantito, vamos a ver Sonora Bloggers, y pasa 2015, 2016 y 2017, y, o sea, que fueron también, yo creo que uno de los, FAOT clímax por ahí, y entonces, comadre, en el 2017, creo que fue mi último FAOT que fui, y ya no
tanto le hacía como capuchino, pero sí, pero mezclaba más ya Erika Tamaura como autora, o sea, empezaba como se empezaba a ver la transición. El capuchino ya estaba pidiendo evolucionar a algo. Entonces, se junta con mi vida personal. En el 2018 yo decido tomarme un año sabático, alejada de redes sociales, para tomar la decisión de renunciar a mi trabajo de 20 años, dejar mi familia y mis amigos, agarrar mi hijo y venirme a Estados Unidos y casarme. Entonces, obviamente, Tremendo paquetazo. tremendo paquetazo de decir 2018, un frenón así en seco. Y en el 2019, en lo único que mi cabeza podía estar, pensando era en mi salto de fe y mi cambio de vida, y luego llega la pandemia. Sin embargo, hiciste sobre las horas y Ah, okey. estuviste trabajando en A Una Tinta. O sea, Exacto. nunca has estado Bueno, ceros. porque capuchino para mí era toda esta dinámica de, o sea, de que si no se sentía como el Faot, si no se sentía como la radio, si no se sentía como todo eso, entonces yo decía: "No es el capuchino". Entonces, de repente, Sonora Bloggers, dije yo: "Ah, voces autoras", y luego a una tinta dije yo: "El periodismo cultural", ¿no? O sea, okey, vamos a tratar de poner empaquetar, vamos a poner en cajones, ¿qué cómo se siente eso? Entonces, yo creo que yo quise como que entender a mi manera cómo el capuchino me estaba diciendo: "Hey, ya estamos listos para convertirnos en otra cosa", pero yo como que me negaba a escuchar eso, y yo lo que decía: "No, lo que pasa es que me está pidiendo otro proyecto, o me está pidiendo otro subproyecto, o me está pidiendo irme por aquí". Entonces, como tú dices, ¿no? A una tinta y sobre las horas, de repente yo decía: "Bueno, capuchino va a ser lo de artistas, lo de difusión cultural. Y lo mío, dije yo, no puedo meter lo que me comí ayer y las fotos del restaurante donde fui en el capuchino, porque dije yo, no, o sea, ahí es como que solamente difusión cultural cuando yo pensaba que solamente el arte y la cultura era arte y la cultura. Entonces, Ajá. Que entonces, porque también en un momento le pusimos arte, cultura y estilo y de vida. estilo de O vida. sea, ahí vamos transformando el Sí, capuchino, ¿no? exacto. Entonces yo ahí dije, bueno, está bien. O sea, me empecé como a ir aflojando un poco de decir, ¿sabes qué? Sobre las horas, es que, ¿sabes qué? Dije, yo tengo que ser coherente con los espacios, o sea, no sé por qué me obsesionaba tanto empaquetar los proyectos y etiquetarlos, o sea, no, 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 el capuchino es difusión cultural, no, 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 sobre las horas son mis columnas personales, no, 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 a una tinta es periodismo cultural, no, no, Sonora Bloggers es esto, porque era la manera como yo estaba acostumbrada a fluir, ¿no? A Y era ordenar tu ordenar mi trabajo, tu cabeza. mental, exacto. Exacto. Entonces yo decía: "No, Sonora Bloggers nos". ¿Por qué? Porque trabajar en Itson fue trabajar con muchos productos culturales al mismo tiempo, y mi necesidad era hacer marketing de cada uno. Por ejemplo, y ahorita te puedo decir, yo trabajaba, por ejemplo, no sé, con 6 productos culturales al mismo tiempo: la Galería del Itzón, el Festival de las Artes, los grupos artísticos, los talleres artísticos, no sé, bueno, eso. Y entonces, que la agenda cultural. Y yo decía: "Es que cada producto es diferente y cada audiencia es diferente, y a lo mejor va a haber gente que le interese y ame la galería de arte, pero, a lo mejor no le interesan los grupos artísticos". Entonces, yo dije: "¿Cómo voy a perder esa audiencia?". Entonces, yo hice una página de Facebook para cada producto, y entonces empecé a diseccionar cada producto, y ese estilo de trabajo se transmutó a mis proyectos personales. Ahorita lo acabo de entender, comadre, ahorita que estamos hablando de esto. Ajá, o sea, es Revelaciones del podcast. exacto, porque yo tenía que, o sea, yo tenía que entrar los pies y la cabeza de cada producto, y entonces apliqué marketing cultural para cada producto y empecé a aplicar marketing para mis propios proyectos. Entonces, por eso el capuchino pareciera como que se desdibujó, pero al final era como
el que exacto. provocó todo lo demás, pues, ¿no? La nave nodriza, o sea, yo La siempre he nave visto nodriza. que el capuchino ha sido el parteaguas y que todo lo demás, como alguna vez también lo mencionó, Ujú, Alina, el capuchino es el gran paraguas donde se refugian todos los demás, ¿no? así es. Incluso ya estando tú en Estados Unidos, recién Ujú, casada casi, que andabas sobre las horas y que andabas con esto, aparece Not Point que ajá, también es parte de, porque es parte de aquella Erika que nos hablas en la historia, ujú, que puso ujú, sus pies en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, exacto. estabas con todo este tema pidiéndole a Dios que te Ujú, marcara el camino y el camino te fue guiando a tener a Eric primero, a ujú, tener el capuchino después y ujú, estar ahora con Not Point, que aunque tú lo sigas manejando en paquetes y todo, para mí tiene ujú, mucho que ver con el gran paraguas, con esta madre nodriza exacto. que es Capuchino Radio, ¿no? Exacto. Y entonces llegamos al 2020, comadre. O sea, llego 2019, Llegamos ya casi a la llego pandemia. llego en julio en 2019, en agosto me caso y, pues, haz de cuenta que septiembre, octubre, noviembre, diciembre fue adaptación, fue, o sea, no podía pensar en otra cosa. Y llega 2020 y empezamos tú y yo a platicar, y empezamos a decir: "¿Qué onda con el capuchino?". Y empiezan nuestros jueves de vino, de decir: "¿Sabes qué? Ujú. Vamos a vernos cada semana, vamos a replantear qué es". Y pasa esa gran crisis mía, donde yo te estoy diciendo: "Comadre, lo que pasa es que ahora de qué voy a hablar, no tengo tiempo para irme a las exposiciones, no tengo tiempo para andar", o sea, esa vida antes, pues, ¿no? Y luego me empiezas tú como a enfrentar con, o sea, con varias cosas Muy donde típico de mí. sí, donde empezamos a replantearnos, bueno, pues, ¿qué es el arte y qué es la cultura? Desde ahorita nosotras como amas de casa, que ni es menos, ni es más, ni, o sea, empezamos como a decir, ¿dónde estamos paradas? Pues, ¿no? Eso fue como en el 2020 y donde empezamos a encontrar los pilares del capuchino y empezamos a hacer una reflexión bien profunda, ¿no? Sí, de Sobre hecho, creo que fue en el 21 donde surgieron las secciones. sí, 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 porque luego también hubo este gran momento donde yo también te dije: "Comadre, ya no lo veo al capuchino, haz lo que quieras con el capuchino, fusiona la página, haz lo que Uy, quieras". no. Y yo, ¿cómo que Sí, sí? sí, sí. Que Y sí, lo entonces vamos a yo hacer. decía, no, o sea, yo no encontraba mi conexión con el capuchino porque era yo quería ser esa Erika Tamaura del FAOT de hace 10 años atrás, que no era, pues, ¿no? Porque empezamos a plantear en el 2019, sí empezamos a plantear como lo de los 10 años, ¿te acuerdas? Y por supuesto, lo queríamos hacer y lo Y queríamos nos hacer. quedamos con el logo que la Amaris Durán nos mandó está en Sí, la bandeja de bello, entrada al por cierto. correo. Sí, 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 o sea, sí intentamos como rearrancarlo, pero yo estaba trabada porque Y no yo te no me veías. encontraba, o sea, no me encontraba. Fue un proceso de mutación bien fuerte. Y entonces empezamos a decir, bueno, ¿ahora qué es el capuchino? O sea, sí, y yo me acuerdo que te decía y renegaba y pataleaba y te decía, comadre, es que yo no soy crítica de arte, es que yo, no, o sea, no tiene caso de que yo hable ahorita del festival fulano, de que así, ¿no? Como que estaba tratando de encontrarme, fue un golpe muy duro, comadre. Mudarme de Sí, país, fue un cambiar de cambio vida. drástico. Imagínate 20 años haciendo lo mismo, mi misma rutina, dándolo todo en el escenario en el Itson, y de repente nada, o sea, no, yo estaba, no sé, no me reconocía. Y bueno, y entonces empezamos a encontrar, esos nuevos pilares. ¿Te acuerdas, comadre, cómo fue cuando empezamos a decir de qué es lo que queríamos hablar? ¿Cómo salieron las secciones? Sí, yo me acuerdo que entre vinos y pláticas y esta necesidad tuya de alejarte un poco del arte, pero al mismo tiempo mantenerlo medio poético, medio romántico, medio rococó, estábamos pensando que
que para empezar, el podcast se iba a hacer una vez a la semana, Ujú, que es algo que luego platicaremos porque va a volver a esa estructura, ¿no? Pero al ujú, final de cuentas iba a ser una vez a la semana y entonces cada semana iba a ser una sección y como generalmente el mes tiene 4 semanas, ujú. necesitábamos 4 secciones. Pero, Ajá. ¿de qué íbamos a hablar? Y entonces nos fuimos otra vez a darnos un clavado en nuestro interior y ver Ujú, en qué parte de nuestra vida nos encontrábamos, qué eran los temas que estaban vibrando en nosotros, que lo decíamos en el ujú, episodio ujú, anterior del journaling, ¿no? Ir a ser introspectivas para saber qué es lo que está gritando en tu interior. Y me acuerdo que empezamos a decir, es que la cotidianidad, o sea, podemos hablar ujú, que de un libro, que de un programa, que de una revista, que pues de lo que se habla siempre, ¿no? Y salió primero el de lo mismo de siempre, la ujú, primer ujú. sección, porque era fácil, ¿no? Era como Sí. englobar el todo de lo que podemos hablar y queremos hablar, Ujú, pero luego tú dijiste que era importante como compartir esta parte de garra de las mujeres, porque precisamente estabas viviendo este cambio tan abrupto y cómo el ama de casa podía seguirse manteniendo o sintiéndose esa mujer alfa empoderada, que no fuera nomás la mujer que trabaja, que está en una oficina, mm, que está, sino cambiar ese concepto de mujer alfa que tenemos fijo y convertir a todas estas mujeres que están atravesando por historias de vida eh, tan fuertes y que marcan tanto en nuevas mujeres alfa. Entonces, de pronto decíamos, pues ujú, nuevas, este, las nuevas mujeres ujú, alfas, o que y sacábamos varios nombres hasta que realmente vibró en ti el rollo de reconstruir a ujú, la ujú, mujer alfa, o sea, cómo esa mujer alfa de la que hablamos, que puede con todo ujú, y que al mismo tiempo se contrapone de pronto en este rollo de relaciones amorosas, de un matrimonio, de un asentarse, como de pronto uno no podía concebir esos 2 términos, ¿no? Ama de casa y ujú, mujer alfa. Y ujú, ahí entra ujú, la parte de reconstrucción, pero más hacia el rollo también interno, ¿no? De poder hablar, pues, de un libro o de qué emoción te mueve a reconstruir ese concepto y cómo salir adelante como mujer. Y luego empezaste con lo de Node Point, y tú Ah, traías sí, un tema de nodos, porque andabas sí. también con lo de mi astral, y Ujú, andabas con el rollo, todo este astrológico, y ujú. entonces para ti el tema nodo era importante, o sea, Tienes la razón, palabra nodo la tenías clara. tienes razón. Una vez más, o sea, el capuchino lo pongo en espera, porque entonces empieza a surgir en el 2020, a finales de 2020, tengo este encuentro con mi maestro Ángel Mestres, donde me habla y me dice: "Erika, vamos a iniciar un proyecto en Sonora", porque me acuerdo que cuando me traje al maestro Ángel Mestres en 2016, precisamente, aquí estoy apuntando para que no se me olvide para luego hacer, un, este, un relato. Entonces, viene el maestro Sonora y conoce a Diana Reyes, y en la pandemia, Diana Reyes me manda un mensaje y me dice: "Oye, necesito el teléfono del maestro Ángel", porque Diana ya estaba como que en un puesto importante, entonces de decisiones. Entonces, le digo al maestro: "Oiga, maestro, ya le contestó la Diana Reyes", y me dijo: "Ay, fíjate que no se me ha pasado, no sé, pásame el teléfono de ella". Total, que mi chamba fue: "Maestro, Diana, ya están comunicados", así como cuando haces las conexiones de teléfono. Okey, adiós. Entonces, se ponen de acuerdo y abren, surge el proyecto de Bajo Radar en México, con Diana Reyes en Sonora. Entonces, me dice: "Mael, oye, me gustaría que estuvieras, que empezaras a colaborar con Transit Projects". Y para mí eso fue, o sea, Claro, así como palabras en aquel mayores. momento que saqué mi gafete de prensa, dije: "Oh, por Dios". Claro, Entonces, porque estamos hablando de un empiezo rollo internacional, sí, entonces empiezo y con tus héroes, ¿no? O sea, a Transit parte. Projects y el maestro Ángel Mestres, entonces empiezo a trabajar con Tomás Guido
y, en el 2020 con Bajo Radar. Luego, en el siguiente año, el 2021, se viene mientras estamos trabajando el capuchino, lo de los temas, se viene, Travesías. Entonces, conozco también a Betania Lozano de Transit Projects, me vuelven a invitar, y yo, pues, digo: "Por supuesto que sí". Y entonces se me empieza a hacer cortocircuito todo, porque empiezo tengo mi mano del lado de mis sueños de gestora cultural, y luego tengo mi vida, nueva en Estados Unidos y no sé qué. Y en ese mismo momento empecé en el 2020, 2021 a meterme de maestra aquí en el sistema educativo de Estados Unidos. Y a estudiar con la mía astral, o sea, todo Ah, junto. sí, porque también hasta me hizo una entrevista y no sé Exacto, que qué, o ahí sea, sale Jenny, que es con quien también ándale. estás en Not Point. Exacto, o que estaba, porque ya la Jenny dijo que ya no Y puede, porque estaba también ella está en su historia, ¿no?, de vida. Pero este tránsito del 2021, 2022, cuando eso que dices de los nodos, tiene que ver porque fue lo de los nodos sur, Sagitario, Géminis o algo así. Entonces, yo andaba muy obsesionada con lo de la misión de vida y la vocación y el a dónde voy y para qué sirvo y cuál es el sentido de esto. Entonces yo volteo y veo a Transit Projects enseguida de mí y entonces se empieza a dar ahí una plática donde, pues, la chamba de ellos, de Transit Projects, es impulsar, es empujar, o sea: "Oye, es que no estoy listo", no importa, abre el telón, ¿no? Entonces, o sea, en el sentido que de muy buena fe y de muy buena manera te inyectan así de que vas, o sea, ajá, sigues. ajá. Entonces me dicen: "¿Sabes qué? Queremos hacer un programa que se llama Sures, donde queremos juntar a socios de diferentes partes del mundo y empezar a reconectar a los gestores culturales y hacer residencias, ¿no? O sea, que vayan gente de, por ejemplo, de Chile, de Argentina, de Brasil, de México, no sé qué. Entonces, y yo, claro que sí, voy a empezar a buscar con quién lo puede hacer. Entonces, en esas tocadas de puerta donde me doy cuenta que no iba a estar tan fácil encontrar a alguien que se aventara eso, pues me dice Tomás: "Pues aviéntatelo tú". Y yo: "¿Cómo no se me había ocurrido? Claro que sí, Ajá. ahorita voy a hacer un proyecto, déjame, voy a hacer un proyecto para eso". Entonces, empiezo Que con me toda acuerdo que nuestros jueves de capuchino y de vinito y demás, sí. era para hablar del capuchino y terminaba haciendo todo este tema de lo que tú andabas pidiendo. Exacto, o sea, la factura de mi primera colaboración con Transit Projects por ahí anda enmarcada, pues, ¿no? O sea, yo la tenía así de mi fecha de depósito, ahí estaba, ¿no? Entonces, suelto de nuevo otra vez todo porque digo yo, no, 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 o sea, esto no es capuchino, esto es Not Point, ¿no? Y empiezo a tratar de descubrir ese nuevo cajón y llega 2023, ¿no? Donde ya se me empieza a juntar la vida real de Estados Unidos, en el sentido de que yo ya estaba en este proceso de que tenía que certificarme sí o sí como maestra, y haz de cuenta que es volver a empezar una carrera, comadre, ¿no? Entonces empiezo un proceso que se me junta con ser maestra de primaria, y ahí se me va la vida. Y ahí, de cualquier manera, volvemos a levantar el telón del Ah, capuchino. sí, o sea, porque la energía es que lo que nunca entendí o siempre quise ver así como que, o sea, siempre quise cerrar los ojos. En mi carta astral, va a decir mucha gente: "Ay, qué simpleza". En mi carta astral, en la casa 5 yo tengo, o sea, muchas pistas ahí de que por ahí es. Y la casa 5 tiene que ver con niños, creatividad, cosas que te enseñan el corazón. Entonces yo decía: Jamás, o sea, yo jamás, o sea, voy a estar cerca de primarias y secundarias y eso, porque yo soy universitaria, o sea, yo con gente grande, yo soy de 17 para arriba, o sea, así, ¿no? Pues entonces empiezo a llenarme de la energía de niños, estoy hablando desde kinder a quinto, y empiezo, o sea, se me empiezan a mover todas las piezas, o sea, y sí, hubo un piquete ahí de Lolita Aragón,
donde ella estaba como que muy ansiosa también de comunicar y de hacer cosas, porque ella también había ganado su plaza en Unison y andaba también así como que, y me dijo, oye, vamos a hacer un podcast. Y yo, fue cuando me paré en seco y dije, es que yo ya tengo un podcast. O sea, es que ya hay un podcast. Es que ya Exacto. es que el capuchino ya está. Y entonces te digo, comadre, qué bueno que no hiciste nada con el capuchino, lo que te dije. Qué bueno que lo No, porque es que guardaste. cuando me dijiste, tú quédatelo, dije yo, ok, pausa y abro mi propio podcast acá con Que otras amigas. empieza y si lo Vamos, hablamos. claro, porque yo tenía ganas de tener un algo en el que yo vaciara toda mi emoción y mi copechi Y que del dejaste capuchino. a mucha gente con el ojo cuadrado y fluiste, y yo creo que fue un gran aprendizaje para ti, que al final de cuentas el capuchino se benefició de ese aprendizaje. Sí, por supuesto, y porque además el capuchino sí fue mi inspiración también, entonces Ujú. tenía que regresar al final de cuentas, ¿no? O sea, Sí, de donde viene, de en la fuente uno regresa, punto. entonces, como cuando a mí me dicen: "Hay que hacer un podcast", y yo dije ahí fue como que yo dije: "Yo ya no voy a abrir más cajones", o sea, yo ya decidí, ahí luego llega Susceptible Lab, ¿no? O sea, dije: "Yo ya no voy a hacer más proyectos". Entonces, pero, o sea, ya entendí que eso es así como que pero dije yo no, o sea, fue como recordar un viejo amor, o fue como recordar un ex, o fue como decir: "Yo ya tengo, o sea, yo ya tengo a alguien, o sea, ya tengo un podcast, yo ya tengo un proyecto de comunicación". Lo que pasa es que Bendita Lola que llegó entonces. la Lola siempre ha tenido una función, o sea, no fue tanto de que llegó, la Lola siempre ha estado ahí y siempre me había dicho que hiciéramos un podcast, que igual también ella sacó Voces de la Frontera, ¿no? En este proceso, ¿no? O sea, Ajá, y no fue nada más ella, también tuvimos nuestro encuentro con Alina Arteche. Acuérdate que hubo un claro. momento donde también en el En nuestros 2022 por ahí, en nuestros jueves de vino también le hablamos: "Oye, Alina", entonces Alina también tuvimos alucinaba. un tiempo con Moca, queriendo hacer Ándale, proyecto también, también, y otro también. tiempo con Alina. O sea, nosotras, yo le buscaba el capuchino por donde fuera. Sí, exacto. Entonces, no fue tanto que a lo mejor Lola llegara y me picara y fue por la decisión de eso, no, sino que como que ella cumplió esa misión que ella tenía de recordarme, ¿no? El proyecto tan valioso que yo ya tenía. Y cuando lo digo de recordarme, es como que, pues, o sea, de alguna forma contigo siempre fue el hecho de decir: "Estoy segura con mi comadre". Yo sé que con mi comadre es como si fuera yo misma, pues, ¿no? Porque tú muchas veces, o sea, que sabes cómo manejarme, tú muchas veces sabes cuándo dejarme y cuándo pucharme y Claro. todo. Llega otras personas que están rondando satelitalmente, ¿no? Que con mucho amor y todo, pero entonces de repente y aparte Lola es comunicadora, ¿no? Entonces ella también tenía como que todo este fuego en ella, y entonces yo digo: "A ver, no, es que yo ya estaba haciendo algo con mi comadre", y tan fue eso que el capuchino en el 2023 inicia tal cual lo teníamos planeado del Tal 2020, o sea, cual, las no secciones le ya movimos estaban. ni una coma, pues. No. Lo único que necesitábamos es, a lo mejor, tú pasar, y si lo hablamos, que también empieza la Sociedad de las Buquinistas, y yo Ajá. pasar también ese trance que traía con Transit Projects, o sea, esa como, no sé, esa, cuando como cuando te deslumbra, ¿no? Y cuando dices: "¿Tú ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo?". Sí, toda Entonces encandilada. encandilada, ¿no? Entonces, así llegamos, comadre, a los 15 años del capuchino, con toda la vida, con amigas, que cada una cumple funciones. Ujú. En tu caso fue la función de resguardar, o sea, Que a mí me eh, encantó eso que hiciste sí, tú, ¿eh? Cómo llegar al capuchino y empezaste a hablar de Alina, la alma, no sé qué, sí, o que sea, soy muy mala ahorita con mi memoria, ¿no? Pero empecé a describir a mis amigas como yo las veía, ¿no? O sea, ¿qué papel iban a fungir ahora en el capuchino? Yo, bueno, es que Alina es esto, Lola es esto, Jenny es esto para mí, Gris es esto. Entonces, la función que tú siempre cumpliste en el capuchino fue una función de guardiana y una función de sostén, pues de decir, a ver,
esto va a estar aquí para cuando esté listo para empezar de nuevo. Y entonces yo, la gran reflexión que tengo en estos 15 años sobre esta línea del tiempo es qué importante, comadre, es tener eh, los proyectos no nada más abrazados de una sola persona. Siempre es importante socializar o compartir responsabilidades en los proyectos porque las energías se mueven, ¿no? Y a lo mejor yo estaba en un momento donde yo no podía responder al capuchino porque tenía otros pendientes, ¿no? Que ir a buscar. Y de Claro. repente es como cuando vas y le das vueltas al mundo y dices: "Yo quiero regresar a mi casita, quiero mi camita, quiero mi Ajá, chocolatito caliente", y eso fue lo que fue el capuchino para mí, o sea, fui, aluciné y di vueltas por todos lados y regreso y digo: "No tengo que buscar más porque aquí está mi historia, mi esencia, mi". exacto. Entonces, y tú siempre has cumplido esa función en mi vida, comadre, no solamente con el capuchino, sino con muchas cosas, ¿no? Entonces, Y la verdad te lo agradezco. se me hizo un detalle súper bonito. Gracias, comadre, por todas las cosas que has dicho Ujú, que a mí respecta. De pronto le saco la vuelta porque no sé cómo reaccionar, porque me pongo a chillar, pero más que nada, lo que nos hace felices es que independientemente del tiempo y de todo, el capuchino está aquí. Lo ujú, estamos a punto de celebrar sus 15 años y al final de cuentas, no importa qué función cada quien, quién más, quién menos, lo que importa es que ha habido todas estas personas que has mencionado y que seguramente ujú, que hay faltaron más. Ujú, más personas de mencionar, que de alguna manera le han puesto ahí su polvo mágico para que también el capuchino no ujú, muera, ¿no? Porque ujú, ujú, independientemente de las pausas que la ujú, gente pudo haber visto de redes, realmente no se pausó nunca nada, o sea, todos los años hubo algo que, como ya veníamos diciendo, pertenecen a la gran nave ujú, nodriza que es el capuchino, ujú, que ha sido como este detonante de tantos proyectos y que al final de cuentas siempre ha existido gracias a que tú has estado. Entonces, es cierto, pasó esa etapa en la que tú dijiste, yo ya no sé, a mí el capuchino no me habla, tú quédatelo, tú haz, ujú, ujú, ujú. pero jamás, jamás ha dejado de ser sin Erika Tamaura y qué padre que estamos aquí para yo Así entrevistarte y es, que tú nos cuentes estos 15 años de capuchino y ojalá Dios le dé larga vida al capuchino. Comadre, ¿con así qué es, cierras comadre. este episodio de la historia del capuchino? Cierro la historia de esta línea del tiempo, muy esperanzada. O sea, yo creo que ningún proyecto que yo haya hecho, ninguno ha tenido pues, la trayectoria que ha tenido el capuchino, y recordarlo ahorita contigo, y me iba yo y decía: "Es que, puedo todavía irme a esas escenas, irme a esos momentos", ¿no? Y entonces yo lo que creo es que yo he escuchado muchos teóricos y académicos y maestros que dicen que hay veces que los proyectos ya se convierten, o sea, pierden como ese factor de sorpresa o de alma o o sea, qué padre, ¿no? Es como cuando te casas, ¿no? Que dices, ay, sí, es que no vas a estar enamorado todo el tiempo. O sea, yo me acuerdo mucho de Sex and the City, este episodio donde dice la Charlotte, a lo mejor no soy feliz todo el día, pero todos los días soy feliz. O sea, Exacto. cuando le responde, cuando alguien le dice, o sea, es que tú eres feliz en tu matrimonio. Entonces ella dice, a lo mejor no todo el día, pero todos los días soy feliz, ¿no? Entonces, Ah, em, yo creo que el capuchino me hace feliz, o sea, el capuchino me llena de esperanza, o sea, yo en ese momento, cuando yo quise tirar la toalla, yo creí que un proyecto como este iba a terminar porque no podía yo darle lo que yo creía que yo le quería dar. Entonces, cuando me doy cuenta que uno tiene que aprender a escuchar a los proyectos, o sea, que uno tiene que ser dócil a los cambios, ¿no? Que te están pidiendo,
eso me emociona mucho, porque entonces yo digo, viene la próxima etapa del capuchino y luego viene la que sigue y luego viene la que sigue. Entonces, yo sí creo que hay que estar enamorado de tu proyecto o reenamorarte del proyecto, reconquistarlo, apapacharlo. O sea, me quedo para cerrar con la entrevista, comadre, que o sea, se siente bien bonito celebrar tiempo cumplido, celebrar la resistencia, celebrar la disciplina, pero también se siente bien bonito celebrar esas cosas mágicas, ¿no? De decir, cuánta gente me encontré en este proyecto, ¿no? Y cuántas cosas aprendí. Y entonces, si así fue, o sea, de aquí para atrás, que no fue una cuestión pensada, entre comillas, que no fue planeada, que no fue, o sea, que fue hecha con puro, o sea, ¿cómo se dice? Con puro a flor de piel. Ajá, Yo ajá. pienso que ahora la etapa que viene, ahora ya más reflexionada, va a estar maravillosa. O sea, y yo creo que veo el proyecto como algo que va a ser una gran aportación, ¿no? Al mar del internet. Yo también lo creo, comadre, porque ya lo ha sido. Nos hemos estado echando ahí unos clavaditos en el cajón de los recuerdos, viendo algunas de las entrevistas Ujú, ujú. que hay en YouTube y demás, y de verdad que hay mucha riqueza en lo que ha pasado en estos 15 años, y esa será también otra labor que tendremos para esta nueva temporada, estar compartiendo toda esta historia que tú nos resumiste hoy en esta entrevista, pero que tiene mucha tela de dónde cortar y que seguramente podremos estar profundizando más en la temporada 4 de Capuchino Radio. Por lo Así es, pronto, pues les comadre. agradecemos a todos nuestros capuchino escuchas que hayan llegado hasta este momento de la entrevista. Les agradecemos si nos escriben también, ya saben que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, que ya no es Twitter, ahora es X, Ujú. y ahí nos pueden comentar también sus opiniones, si alguna vez fueron parte de estos 15 años del capuchino. Nos va a encantar leerlos o incluso escucharlos. Si nos mandan algún videíto, ahí los estaremos contactando. Y pues nada, agradecerles una vez más que nos hayan escuchado. Comadre, gracias por abrir tu corazón, el baúl de los recuerdos, y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, comadre. Nos vemos en el episodio 100.